Gloria al Señor y sean todos bienvenidos a, a esta su clase de cerdos en la sala. Teníamos 2 semanas que no dábamos la clase y nosotros nos quedamos para hacer el recuento de la clase pasada. En el capítulo, debo ser un ministro de liberación y hacía varias preguntas y nos ponía entonces cuál es el deber el ministro debe ser dedicado, o sea, cuáles son las demandas personales que tiene el Ministerio de Liberación para el ministro. Y nosotros estuvimos hablando lo que el ministro debe de ser paciente, que el ministro debe tener energía, que el ministro debe de tener sobre todo amor, que el ministro debe de tener tiempo, sobre todo el amor porque yo digo que si usted no tiene amor, usted es como un cántaro viejo, no puede liberar a nadie, porque si usted no tiene amor y compasión, que fue lo que tuvo Cristo por nosotros y por eso murió en la cruz, usted entonces no va a poder hacer las cosas porque lo va a hacer desde su ego, no desde el amor. Entonces, hablaba de que nosotros tenemos que tener victoria sobre el temor para poder ser ministro de liberación. Si nosotros no vencemos el temor que hay en nosotros hacia las tinieblas que estén operando en alguna persona, si nosotros tenemos puertas abiertas, si nos vemos intimidados ante un espíritu que esté atormentando a una persona, entonces nosotros no vamos a poder ejercer el ministerio de liberación. No lo vamos a hacer. Y lo digo mal porque la liberación no es un ministerio, la liberación es una autoridad que se le entrega. A usted se le entregó la orden de libertar a los cautivos, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. ¿Sí? Entonces, aquí en esta enseñanza, en la clase anterior, hago el resumen porque para ponernos en contexto, porque ya teníamos 2 semanas que no entrábamos a la clase. Sobre todo, mira, tener la paciencia, que muchas veces no tenemos la paciencia, no tenemos el amor. Y los espíritus inmundos siempre tratan de distraer al ministro de liberación con el fin de que no lo echen fuera, con el fin de quedarse ahí y dilatar aún más lo que es la liberación. Entonces, el ministro de liberación debe ser dedicado, necesita ser amoroso, necesita ser sabio, saber llevar la carga los unos de los otros. Y nosotros nos habíamos quedado en lo que es libre de culpa, ¿ve? De los deberes del ministro de liberación. Ajá. El ministro de las demandas personales para el ministro de liberación, una de las cosas es que esté libre de culpas. Entonces nosotros vamos a abundar en esta área. Aquí fue que nosotros nos quedamos. Necesito que mis ayudantes se me activen, que estaban de vacaciones. Entonces, Amén. sí, amén. Entonces, nosotros vamos a comenzar desde el número 1, aunque ya lo leímos en la última clase, ahí fue que nos quedamos. Entonces, el ser amoroso y sabio. Vamos a ver, ayúdame ahí, Víctor o Charlie. Amoroso y sabio. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga, mi amor. Yo te peleo, pero yo te amo. Amén. Se debe tener compasión genuina por los demás. El ministro de Liberación tendrá muchas oportunidades para demostrar el verdadero De su amor. carácter de su amor. Siempre debe estar listo para ir a la segunda milla y para colocar la otra mejilla. Así En nuestro es. propio en nuestro propio ministerio, a menudo hemos encontrado necesario invitar a las personas a permanecer en nuestras casas durante un periodo de tiempo para que reciban una administración adecuada. Esto requiere amor, pero también necesita sabiduría. En tales personas he encontrado demonios que tratan de controlar mi casa, gobernar mi vida y y golpearnos con palabras de acusación y condenación. El amor hacia una persona no se expresará si se cede a las presiones
que pretenden imponer los demonios. Después que la persona ha sido liberada, agradecerá el hecho de haber conocido la diferencia entre ella como persona y los demonios que hablaban y actuaban en ella. Fíjense, Libre de... dame un segundo, algo que nosotros recalcábamos en la clase anterior es eh, la falta de discernimiento que tenemos en la mayoría de los casos cuando estamos trabajando con una persona, no precisamente una persona que esté endemoniada, ¿verdad? Sino que hemos aprendido que de la falta, que de la amargura, que de la falta de perdón, o sea, una herida no sanada puede brotar esa amargura. Y eso es que aunque son actitudes que nosotros adoptamos por los traumas, eso se consideran una puerta para que los espíritus inmundos entren y entren a destruir la vida de esa persona. Entonces, nosotros cuando estamos hablando con una persona debemos tener discernimiento de quién es que nos está hablando y si es la persona que nos está hablando. Entonces, aquí se fundamenta. Por ejemplo, él da ese ejemplo, ¿verdad? Valga la redundancia, de que se ha llevado, de que ha sido tan la demostración del amor por las almas, de la compasión que ha tenido que llevarse personas a sus casas, pero que a la vez ese espíritu inmundo ha querido gobernarlo a ellos, pero ellos no porque tengan amor, porque hay gente que tiene que pretenden amar más que Dios, que pretenden que es amar al otro más que Dios y ser más bueno que Dios. Entonces lo hacen sin sabiduría y atento al amor, se dejan gobernar de la persona o se dejan manipular o como están sin discernimiento, no pueden percibir, vamos a ver cómo el Señor me ayuda a explicarlo, que es el espíritu inmundo a través de esa persona que está hablando con ellos y que está manipulando a la persona. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener como ya para que el Señor nos use para ministrar a otros liberación o para darle, para ponernos en ese lugar de autoridad que nos corresponde como hijos de Dios, tener esa autoridad que no se nos dio, que nos fue otorgada, ¿verdad? Es la misma autoridad que Cristo tenía para hacer las cosas. Por eso es que Él dice que cosas mayores nosotros íbamos a hacer, porque Él iba al Padre, pero el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros. Entonces, que ese amor no nos lleve y no nos ciegue a la sabiduría, a saber qué es lo que vamos a reprender de una persona, porque yo no puedo amar a una persona más que Dios. Y el Señor, más sin embargo, nos corrige. Cuando estamos mal, el Señor nos corrige. Yo no puedo amar tanto a mis hijos que yo no lo discipline, que yo los malcríe y los consienta tanto que lo que críe sea una basura. En algún momento también el poner límites es amor. Y eso es con respecto a lo familiar. Ahora, una persona que venga a mi casa, que yo pueda alojar en mi casa por cierto tiempo o por algunas cosas, no es verdad que yo por amor también porque yo soy compasiva además, porque yo soy amorosa además, entonces yo voy a permitir que eso que ella carga o que esa persona carga tenga que ir a gobernar mi casa. Porque dice aquí, el amor hacia una persona no debe expresarse, no se expresará si se cede a las presiones que pretenden imponer los demonios, pero aquí tiene que haber un discernimiento, aquí tiene que haber una sabiduría especial del Espíritu Santo, involucrando el don de discernimiento para saber cuándo es la persona y cuándo no. ¿Eh? Cuándo es un espíritu inmundo, cuándo es una mala actitud de la persona, cuándo es que la persona es así porque está herida y tiene que sanar, cuándo es una herida del alma, cuándo nos está hablando desde la herida porque una persona herida hiere a otro y cuándo es una manipulación de un espíritu de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración muchas cosas al nosotros impartir esto, impartir la autoridad que nosotros hemos hecho, porque la autoridad sin amor mata. Recuerden que la palabra habla que el amor, la letra mata, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, es lo que dice, pero ahorita dice también que la letra mata. Entonces, cuando yo le aplico esta disciplina y le aplico esta autoridad delegada, yo puedo matar a una persona.
Entonces nosotros tenemos que saber discernir, que es el pilar, creo yo, fundamental en cuando hay para practicarle una liberación. A veces usted no te necesita ni siquiera que reprenderlo. El espíritu inmundo, tenemos en la palabra cuando Jesús llegó del otro lado del mar a Gadara, que él no tuvo que que no tuvo que reprender en ese momento, él simplemente puso el pie y los espíritus se alteraron. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un acto como este, debemos hacerlo con guianza del Espíritu Santo y debemos de hacerlo porque si no vamos a coger una lucha terrible. Porque si Dios no te mandó a poner el pie ahí, entonces no te metas en camisa de once varas ni en las cosas que Dios dijo que no te mandó a meter. Para eso se necesita un discernimiento puntual, que la persona no esté adormecida, creyendo que está haciendo algo de parte de Dios y lo está haciendo por sus emociones y por su ego. Porque sí, Dios lo usa mucho y porque sí. Así que con eso debemos de tener mucho cuidado. Sí, de verdad. Amén. Libre de culpa. Esto nos lleva a observar que el mismo ministro de liberación debe estar libre de interferencias demoníacas antes de ministrar a otros. Haz una pausa ahí. Señores, esto es fundamental. Lo primero que tenemos que ministrarnos liberación somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que conocer nuestra identidad y tenemos que tener una liberación porque no podemos ir a reprender un demonio teniendo puertas abiertas, porque esos demonios se comunican y nosotros somos cartas abiertas delante del Señor. Somos cartas abiertas delante del mundo espiritual, somos cartas leídas. Entonces, si nosotros mismos tenemos cosas que sabemos que estamos haciendo mal y no hemos ido delante del Padre a cerrar puertas y a confesarle al Señor todas estas cosas, aún de los pecados que me pudieran ser ocultos. Entonces, esto va a ser una acta, le va a el enemigo. ¿Se acuerdan del acta de los decretos que fue clavada en la cruz del Calvario? Bueno, pues entonces se siguen porque tenemos un acusador que nos acusa de día y de noche. El acusador está ahí. Entonces, esto se sigue dando. Yo no puedo, bajo ningún concepto, estar con cosas sin confesar y si con tiempo sin orar, porque a veces nos pasamos 2 y 3 días sin orar, y después cuando nos enfrentamos a una situación, entonces no podemos operar como Dios quiere, como Dios manda. Debemos todos los días, la liberación es el pan de los hijos. Usted debe todos los días de desvestirse delante del Señor, cerrada la puerta y confesarle al Señor. Usted no tiene que ir a decírselo a nadie. Usted le confiesa al Señor y el Espíritu Santo lo va a restaurar o lo va a reprender y lo va a castigar o le va a hacer porque el Padre es un Dios de amor. Y cuando te corriges porque te ama, igual que nosotros a nuestros hijos. Así que esto es un punto fundamental y yo quiero que ya entrando al tema que nos compete, nosotros pongamos mucha atención a esto, porque entonces juzgamos a los demás, señalamos a los demás, nos constituimos en juez y parte de los demás y no nos vemos a nosotros mismos. Y el trabajo es interno, porque mi alma es la que tiene que salvarse, no por yo hacer tan muchas cosas, soy libre de culpa. Así que vamos a ponerle atención a esto. Y si pueden anotar, anoten, si no, la clase se está grabando y la pueden ver de nuevo. Sigue, mira. Amén. A menos que él mismo se haya sometido a una liberación, encontrará una resistencia interior y una lucha que obstaculizarán seriamente su propia efectividad. Aprendí que esta lección Por mí mismo. por mí mismo, al intentar ministrar liberación a mi esposa, nos dimos cuenta que los demonios eran responsables de ciertas tensiones entre nosotros. Un día cuando estábamos en el hogar, decidimos ministrarnos uno a otro en estas áreas. A medida que llamaba a los demonios y le ordenaba que la liberaran, fue arrojada al piso y los espíritus del mal comenzaron a hablar por medio de ella. Un demonio hizo una
acusación directa contra mí. Sabía que era culpable de lo que el demonio me acusaba. Eso me puso bajo tal condenación que no pudo seguir con la liberación de mi esposa. Me fue necesario confesar mi pecado, pedirle perdón y hacer que ella expulsara el demonio de mí. Mm. Antes de poder continuar ministrándole, esto nos unió con amor y perdón y cerró la puerta para toda otra interferencia del Sí, enemigo. fíjate cómo hubo ahí ese testimonio está bellísimo, porque en un matrimonio muchas veces le echamos peste al otro. Fíjate cómo ellos como matrimonio se estaban ministrando liberación el uno al otro. Y ella tenía un problema porque él fue que lo causó. Fíjate, porque es que se hacen una sola carne. Entonces yo no puedo ser tan egoísta, yo no puedo ser tan egoísta de yo trabajarme la liberación sin ayudar a mi esposa, sin ayudar a mi esposo. Entonces, las parejas deben de ayudarte uno a otro. Si uno tiene un problema, a mí me interesa que esa persona sea libre, porque es la que duerme conmigo. A mí me tiene que interesar que esa persona esté bien, que no esté con un dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasó ahí, fue arrojada al piso y el espíritu inmundo comenzó a hablar a través de ella, acusándolo a él, fíjate, y él tuvo que arrepentirse, entonces pedirle perdón a ella por esa transgresión. Y de ahí en adelante ninguno, me imagino que ninguno le hizo daño al otro, ni se atrevió a juzgarle injustamente. No, porque tú tienes esto, no, porque tú tienes lo otro, no, porque tú eres así, porque entonces yo soy el santo. No, si somos una sola carne. Y si el otro tiene problemas, pues es probable que yo lo haya causado o que yo tenga el mismo problema. Entonces, esto no se trata de quién es el más santo. Se trata que el espíritu inmundo no mide delante a quién va a usar, aunque nosotros seamos ministros de liberación, porque ellos dos eran ministros de liberación. ¿Y cómo pasó eso? Se abrieron puertas, se le dio legalidad a las tinieblas a través de infracciones a lo estipulado, a las reglas, a las leyes espirituales, a los principios espirituales, que nosotros ignoramos completamente cuáles son esos principios espirituales. Entonces, él parece que no se acordaba de eso. Fíjate cómo el espíritu le habló a través de la otra, porque, señores, las parejas son una sola carne. Lo que le pasa al esposo, a la esposa, me tiene que doler a mí, le tiene que doler a la otra persona, porque son una sola carne, porque si está enojado, quien lo va a sufrir es el otro. Entonces, una vida en comunión de pareja, yo tengo que amar al otro como me amo a mí misma, para entonces yo en amor trabajar esa situación que está, por la que está pasando la pareja y romper. Yo sé que aquí hay muchos que son casados, Charlene y Víctor son esposos. Y yo entiendo que lo que cuando Charlene amanece depresiva, yo entiendo que Víctor le va a dar fortaleza. Cuando Víctor está en baja, Charlene le tiene que dar fuerza, no se puede poner en baja también, porque si no se van a bajar los dos y el enemigo se va a aprovechar. Entonces es una balanza. Si yo soy sumamente recta, pues mi pareja tiene que ser un poquito más relajado, porque si somos sumamente rectos los dos, filo con filo, es un problema. Va a haber una batalla constante. En la vida, si uno sube, el otro tiene que bajar, porque si los dos suben, entonces va a haber el choque, va a haber el pleito. Entonces es el interés por el bienestar del otro, por visualizar esas cosas que traen problemas, que acarrean problemas dentro del matrimonio. Vamos a ministrarnos. Ustedes dos, Víctor y Charlene, se ministran una a la otra. Mira, yo veo eso de ti, porque hay muchas cosas que, que yo tengo, que yo misma no me la veo, y el otro me la ve. ¿Entiendes? El otro la percibe, pero yo quizás ni me dé cuenta. ¿Me entiendes? Y hay otra que se me ve de lejos, que se me ve en la cara, que yo no necesito hablar,
pero hay otras que yo misma quizás no me dé cuenta que lo estoy haciendo, ni que eso sucede así, hasta que me la dicen, yo caigo en cuenta, es verdad. Entonces hay que llevar una vida de intercambio, de comunión. Amén. Seguimos. Amén. Llevar las cargas de los otros. Un ministro de liberación escuchará muchas historias sórdidas, así como actitudes y hechos pecaminosos. Él puede ministrar a quienes son líderes respetados en la iglesia y que nunca han compartido sus conflictos interiores y falla con los demás. Hay veces en que él ministrará confidencialmente y en amor para llevar las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Ujú. Lo que oiga no debe afectar su relación con esa persona. No se permitirá recordar el pecado que Cristo ya perdonó o reflexionar sobre una fealdad que la liberación limpió. El ministro de la liberación debe ser como el sacerdote del Antiguo Testamento, que comía las ofrendas por los pecados y las transgresiones. De acuerdo con número 18:8 y siguiente, solo Aarón y sus hijos podían comer las carnes de esas ofrendas. Todo varón comerá de ella. Las otras ofrendas podían ser comidas por el resto del ministerio sacerdotal, pero solo los sacerdotes varones podían comer las ofrendas por el pecado y por las transgresiones. Era su deber comerlas. El varón representa la fortaleza. Es necesario que un ministro o persona fuerte lleve a cabo este ministerio. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes somos sacerdotes. Como sacerdotes, es nuestro deber comer las ofrendas de los pecados y las transgresiones de los demás. Lo que se nos atrae en el espíritu de la confesión y el arrepentimiento es consumido y no se debe compartir ni siquiera con los miembros de la propia casa. Qué tú entiendes acerca de eso? Cuando como que las ofrendas, en todos los creyentes, la ofrenda debe de ser comida y no se deben de dar cuenta de eso. ¿Cómo tú entiendes esa parte? Yo diría que tu misma situación y tu mismo problema deben ser míos al igual, Ujú. ¿Y qué más? que, tu, que tus situaciones son mi situación y que tu dolor es mi dolor como Cristo en nosotros, que yo no debo divulgar tus situaciones, tus problemas con los demás, sino que orar por eso para que el Señor traiga conformidad y tranquilidad a ti. Exactamente. Entonces, eso es algo que no se está llevando mucho, porque muchas veces nosotros como líderes nos dejamos llevar y no podemos guardar lo que es un secreto que la otra persona te confiese. Por ejemplo, tú eres un líder, pero si hay una persona que te ve a ti como su líder y que tú eres su líder, te confiesa algo para que tú ores por eso y se cerciora de que no se lo haya dicho a nadie más, porque era algo que tenía que confesar, y de repente se lo tira delante del altar, de repente se lo pones en noticia, entonces eso tú no le estás llevando la carga tuya, o sea, no se están llevando la carga. Entonces se está poniendo en exhibición y eso es algo que se ha perdido mucho. O sea, cuando el papel del sacerdote delante del Señor, nosotros todos somos reyes y sacerdotes. Como sacerdote, nosotros podemos subir delante de los tribunales, que es lo que hacemos cuando estamos en la oración intercesora, en la llamada intercesora. O sea, ustedes ven que yo hablo, vamos a subir a los tribunales. Entonces, somos reyes y sacerdotes, estamos ejerciendo esa función. Cuando yo doy la orden, yo cancelo en el nombre de Jesucristo toda acta que de muerte que se haya levantado en contra de Víctor. En el nombre de Jesucristo, aquí no se va a dar, es que aquí no se va a manifestar, es que aquí en la tierra no se va a manifestar lo que dijo el enemigo. En el nombre de Jesucristo, yo estoy haciendo la función de rey, porque estoy dando una orden. Estoy decretando que no te va a pasar lo que dicen las tinieblas, que sobre ti tiene que pasar lo que dijo tu creador, porque a ti no te creó el diablo. ¿Eh?
Entonces estoy haciendo un decreto, un rompimiento de toda acta contraria que dijo el diablo en contra tuya. Entonces, si yo vengo presentándole, Señor, mira mis pecados contra el cielo y contra ti. Todos los que están aquí somos pecadores delante de ti. Nos arrepentimos y nos humillamos directamente. Entonces estamos haciendo la función del sacerdote. El sacerdote se comía esas ofrendas que daba una ofrenda por el pecado. Si nosotros vamos a Levítico, encontramos muchísimas ofrendas por el pecado. Que se pecaron de esta forma, una palomita, que se pecaron de esta forma, un qué sé yo qué, un sacrificio. Entonces no era, como dice ahí, todo el mundo que se tenía que comer esa ofrenda por el pecado. Eran simplemente, eran las familias sacerdotales, Aarón y sus hijos, que eran los seleccionados para eso. Entonces tú no le puedes decir tus problemas a cualquiera. Tú no le puedes contar una situación a cualquiera. O sea, algo íntimo, algo que es secreto, porque ya lo que está público, todo el mundo lo sabe. ¿Eh? Pero cuando tú estás en un proceso trabajando con una persona que venga y hable contigo y te exponga su carga, qué pesada carga está cargando, algo oculto, algo que nadie le puede ayudar, pero que él necesitaba confesarlo. Ahí el yugo de él también lo puso sobre ti, porque el yugo tuyo lo lleva a Cristo. Dice la palabra, es el yugo es fácil y ligera su carga. Tú tienes un yugo por medio de Cristo, porque tú tienes que llevar la palabra de verdad, a donde tú la tengas que llevar. Pero cuando tú compartes la carga con el otro, tú estás llevando un yugo, como la que le ponen la huella ya que aran la tierra en el campo, en los sitios de sembrado. Le ponen un tronco aquí para que los dos vayan a la par. Entonces tú estás yendo a la par, están orando y están rompiendo. Cuando esa otra persona tiene un arrepentimiento genuino, pero necesita liberación. Entonces esto se ha perdido. Esto se ha perdido. Ya todo el mundo que se la busque como tenga que llevársela. El intercesor tiene una posición primordial delante del tribunal de Cristo, porque el intercesor está haciendo el papel de Cristo aquí en la tierra, porque Cristo es nuestro intercesor. ¿Quién intercede por mí cuando yo intercedo por ustedes? Cristo. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. El Espíritu Santo nos enseña a orar porque no sabemos orar, porque pedimos para nuestros propios deleites, hacemos oraciones egoístas, porque yo quiero, porque dame esto, porque yo necesito que tú me resuelvas, porque yo necesito, pero no nos acordamos que al lado nuestro y las almas necesitan, que es lo que a Dios le importa, las almas. ¿Mm? Entonces nos olvidamos de sobrellevar los unos por los otros las cargas. Nosotros tenemos que cambiar la oración. Tenemos que cambiar la oración. No se trata de que dame. ¿No? Se trata de yo también dar para entonces poder recibir. Entonces continuamos. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ujú. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6, 1, 2. Explícame eso. Fue casi lo mismo que yo expliqué ahora, pero explícamelo tú con tus palabras. Sobrellevar la carga de nuestros hermanos. No, desde el Ten- principio, hermanos. Si alguno fuera sorprendido, hermanos, si alguno. alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Ajá. restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, Ahí. no sea que tú también seas tentado. Ahí es que yo quiero que tú me lo expliques. Que nosotros como espirituales, si vemos que nuestro hermano cae, resbala y está en el piso, no criticarlo, en palabra dominicana, no criticarlo, ni tratar de hundirlo mal, al contrario. Nosotros que estamos en la fe, porque la misma palabra lo dice, todo aquel que me puse nervioso, todo aquel que esté firme, mire que no caiga. Por lo tanto, eh, yo no estoy escapo de también cometer ese mismo error. Exactamente. ¿Entiendes? Por lo tanto, mi hermano que cayó, yo que soy espiritual, que estoy fuerte, darle de esa fortaleza, orar por él para que vuelva y se restaure y no criticarlo y, y dejarlo en el suelo, no, porque que Dios no nos manda eso, sino que a nuestro hermano
aquel que está débil, a fortalecerlo. No vaya a ser cosa que tú también te veas en esa misma situación. Y también Porque pide ayuda y nadie te ayude. porque con la vara que tú mides, tú vas a ser medido también. Si tú criticas una situación y tú estás funcionando como juez y parte y juzgando, entonces vamos a chequear en qué tú estás, porque entonces cuando a ti se te haga justicia, va a venir una balanza y eso tiene que estar a la par. Vamos a ver lo que tú hiciste, qué tanto peso tiene y a ver si tú no fuiste encontrado falto, porque si yo, por ejemplo, no robo, pero yo murmuro y murmurar es como un homicidio, según la palabra. El murmurar es un homicidio, o sea que yo lo hice peor que tú. Porque yo con la crítica, con la murmuración, con la difamación, algo que yo pensaba que estaban hablando por ahí y era un rumor y yo lo certifico como que sí, sin yo saber de lo que se está hablando, cuando simplemente es un rumor que soltó el diablo para dañarle el testimonio a una persona. Entonces yo le di rienda a la lengua y comencé a murmurarlo y quizás le agrego un poquito más, sí, porque antes esa persona era así, 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 así. Ya tiene que haberlo dejado, que sé yo qué, pero te lo digo para que oremos. Entonces eso es una murmuración, eso es un chisme. Entonces puede ser que te haya espiritualmente caído una lepra espiritual, como le cayó a la hermana de Moisés, a la hermanita de sangre, le cayó una lepra por estar criticando al Hijo de Dios. Entonces, delante del Señor, oye, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces se va a dejar ver. Si nosotros no nos arrepentimos, entonces eso va a salir a la luz. Entonces es de parte y parte. Lo que te pasa a ti, somos todo un cuerpo. Lo que te pasa a ti tiene que dolerme y que sea algo genuino, porque tú eres parte del cuerpo. Tú eres parte del cuerpo. Nosotros todos somos parte de un cuerpo. Uno tiene visiones, uno tiene revelaciones, uno tiene dones de sanidades, otros manifiestan el don de milagros, otros manifiestan el don de fe, otros son útiles para enseñar, hay otros que no nacieron para enseñar, hay otros que nacimos con ese don de enseñar, hay otros que no tienen tanto amor para bregar con los niños, hay otros que son especialistas en esas áreas y todo fue hecho para edificar el cuerpo de Cristo y para glorificar en el área donde nos desenvolvemos, edificar el nombre de Cristo. Más sin embargo, el nombre de Cristo y el Evangelio está siendo vituperado por nosotros mismos, a causa de nosotros mismos, por los incrédulos, a causa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vivimos criticando en la iglesia, vivimos murmurando, vivimos trayendo, somos detractores de nuestros hermanos, abolimos completamente la ley de Dios y no se manifiesta ni los milagros, ni el poder de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos reglas de hombre para entonces, y espectáculos y cosas, y mucha bulla, mucho bum bum bum, pero el Espíritu Santo ni por parte, que es el que hace el trabajo de convencer las almas, que es el que hace el trabajo de poner el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que convence para el arrepentimiento de justicia y de juicio. Un arrepentimiento conforme a Dios. La persona no tiene que desparriarse. La persona, señores, tenemos que recapitular en qué pie estamos preparados. Tenemos que recapitular porque él, yo no sé, Cristo viene a buscar su iglesia. Cristo viene a buscar su iglesia. Y él anda buscando gente que no solamente de labios le adore, sino que su corazón se rinda a él por completo. Dios no está buscando, Jesucristo no él viene a buscarse a sí mismo, dice la Biblia. Él no viene a buscar religión, él no viene a buscar, él viene a buscar el estado de tu corazón que se parezca a él. El estado de tu alma, que tu alma se parezca a él. Entonces nosotros debemos dedicarnos de conocer a Cristo, porque Él se viene a buscar a sí mismo. Y el Espíritu Santo es el que le da forma dentro de ti, que aún tú siendo como tú seas,
el Señor se va a edificar a sí mismo sin tener que cambiarte tu carácter, tu forma de ser, o sea, porque tenemos una esencia, una cosa es lo que nos ha formado el mundo, una cosa es que, el carácter que se ha formado a través de los traumas, a través de los golpes de la vida, a través de los procesos, que muchas veces queremos presentar un carácter duro, de dureza, pero en sí es algo, es una fortaleza que hemos formado para que no nos dañen más, y eso viene a causa del temor, a causa del rechazo, temor al rechazo, formamos fortaleza, pero el yo interno está llorando la escasez, está llorando el vacío, está llorando la insatisfacción, está llorando dentro de ti, porque tú quieres aparentar una cosa que no eres, pero tu yo lleno de miedos, tu yo lleno de incertidumbre, tu yo, tu preocupación, ese miedito, la penita y la que sé yo, tu yo verdadero está ahí sin desarrollar, clamando, Abba Padre, llorándole al Padre el por qué no se ha manifestado la promesa, si te tiene en tal situación, entonces te usa para dar una palabra y el otro se le cumple, pero tú te quedas triste porque tú no has recibido tu respuesta. Vamos a sacar ese yo y vamos a exponérselo al Padre y vamos a llorar delante del Padre. Padre, mira, libérame, yo libero a ese niño que sufrió un trauma allá atrás y todavía vivo allá atrás y recordándome de eso. Ayúdame a ser libre. De la religión no libera a nadie. La religión esclaviza más. Bueno, seguimos. Amén. Con oración y ayuno. Jesús dejó muy en claro que algunas clases de demonios son más fuertes que otras, pues dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y Bien. ayuno. Marcos 9:29. Los discípulos habían fallado en un intento de liberar a un muchacho de un espíritu sordo y mudo. En esencia, Jesús atribuyó su falla a la ausencia de la dedicación espiritual. Nosotros también podemos fallar por la misma razón. Claro. Jesús recomendó la oración y el ayuno como remedio para esta condición espiritual. El concepto de ayuno se está restaurando en la iglesia hoy. Ayunar no es una manera fácil para obtener de ganga el poder de Dios, sino una vía para crucificar la carne, para que los afectos completos de uno estén por encima de todas las cosas y no sobre las cosas de la tierra. Fuera del ayuno y de la oración, nadie desarrollará los recursos espirituales adecuados para todo encuentro con el enemigo. Fundamental, oración y ayuno. Fundamental. Bendiciones y beneficios. De ser un ministro de liberación, atendiendo. No debe quedar la impresión que el ministerio de la liberación es todo dureza y sacrificios. Hay muchas bendiciones y beneficios. Hay muchas ocasiones de gozo. Inclusive los mismos periodos de liberación son oportunidades para adoración y alabanza. Amén. La palabra de Dios se encuentra en un lugar muy notorio, pues la espada del Espíritu nos impulsa contra el enemigo. Muchos textos escriturales también se usan para enseñar, corregir, instruir y exhortar. Luego está la oración con el entendimiento y la oración con el Espíritu. Oraciones de petición, de intercesión, de acción de gracia y de alabanza. Hay cánticos que saltan a Cristo y a su sacrificio e himno de adoración. Hay gozo y regocijo cuando los cautivos son libres. Ay, A sí, sí. medida que la emoción final de la victoria encuentra su expresión en crescendos de alabanza. Cuando la liberación se conduce en tal atmósfera espiritual, se genera un poder que rompe la resistencia del enemigo. Sí. Jesús se mantiene en preeminencia y los siervos del Señor son fortalecidos y edificados. Por medio de este ministerio he conocido a algunas de las más hermosas personas en la familia de Dios. Es alentador encontrar cuántos cristianos buscan la expresión completa de la vida espiritual.
Se ponen a un lado todos los disímulos y experiencias y se conoce a mucha gente con gran rapidez. Nunca podré poner precio al valor de las amistades ganadas por medio de los contactos hechos con el Ministerio de la Liberación. Y cuánto gozo ver las multitudes que alcanzan la victoria. Lo más frustrante del ministerio pastoral era la consejería. Estaba listo para escuchar, para ofrecer consejos y para brindar valor. Pero la mayoría de las veces no había ningún remedio. Ahora llegamos a las raíces del problema y hay respuestas donde antes no se encontraban. Los cristianos se salvan de vida de ruina y de derrota y se les lleva la estabilidad y la fructificación. A menudo digo que una de las mayores bendiciones que he recibido con este ministerio es la profundidad que he alcanzado en el ámbito espiritual. He descubierto una línea muy nítida de la separación entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. Se han avivado el conocimiento y la conciencia espirituales. Las hechanzas de Satanás se disciernen con mayor rapidez. Así es, La vía de la justicia delante de Dios es mucho más sencilla que antes. así es. Es más fácil evitar los conflictos carnales con otros y mantener firme la lucha contra las huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Así es. Así es, fíjense, es algo bien, bien puntual, esto de las bendiciones y los beneficios. Qué satisfacción ver una persona libre. Qué satisfacción, es la satisfacción del deber cumplido. Es decir, wow, sí se puede liberar a una persona, señores, porque con consejería, con solamente un consejo, usted no va a romper las maldiciones que pesan sobre una persona, ya sea porque se haya metido por ignorancia, ya sea porque no haya sabido nunca lidiar con eso, porque nadie le habló eso, porque este es un tema que se respeta dentro de las iglesias y nadie habla mucho de eso. Es mejor que se queden cada quien con todo su demonito por ahí y llevamos la fiesta en paz, ¿verdad? Porque si nadie se mete con Satanás, él no se mete con nadie y es un grave error. Es un grave error porque para nosotros vivir la vida abundante que Cristo nos da y mantener el gozo de la salvación es necesario la liberación. Y eso es algo puntual que Cristo vino a hacer. Cristo vino a libertar a los cautivos. Cristo vino a salvar a lo que se había perdido. Cristo vino a libertar. ¿Eh? Entonces, no es con consejería. Al principio del libro, el autor habla de que era como un pastor que vivía quitando las telarañas, hablando del caso de la consejería, vivía quitando las telarañas, pero no mataba a la araña. Entonces la araña iba a seguir produciendo telarañas. Entonces esto es lo que pasa cuando un ministro vive dando consejos y que el muchacho no se levanta y que el muchacho vuelve a caer en pecado y que el muchacho vuelve otra vez y el muchacho como que no madura y el muchacho como que no como que no entiende. Señores, nos frustramos y soltamos la toalla. No, yo lo voy a soltar en banda. No, es que no se le ha dado el tratamiento adecuado. Ahora, ¿qué pasa con la liberación? Que la persona tiene que querer ser libre, que la persona tiene que reconocer que tiene un problema, que tiene una situación espiritual y que en realidad necesita ayuda. Venimos desde el vientre arrastrando con situaciones y de todo eso hay que tener un desligue. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morar en ti, pero sigue tu alma pasando por las mismas frustraciones, por las mismas depresiones, las mismas tristezas, las mismas melancolías, los divorcios tras divorcios, muerte de familiares sin saber por qué, o sea, viene ruina, nadie avanza, la pobreza, la miseria, y nos preguntamos, ¿dónde está? Si yo soy servidora de Cristo, si yo tengo un Dios dueño del todo, del oro y de la plata, ¿por qué me tiene que venir un grupo a mandar una ruina y no se vean los frutos del Dios al que yo le sirvo? Porque un brujo puede más destruir una iglesia
que la palabra que está ahí sembrada, que el poder de Dios, que lo tiene que convertir a ellos son los que tienen que venir a nosotros, no nosotros a ellos. El por qué, señores, es verdad que se pasa por un proceso, a la gente no le gusta pasar por procesos, es verdad que se pasan por situaciones, es verdad que usted tiene que ser fuerte y ser valiente, porque el reino de las tinieblas solo se vence con Jesucristo, con el Espíritu Santo y el valor de su preciosa sangre, de su precioso sacrificio que usted tiene que reconocer usted a nivel interno, a nivel de su espíritu, a nivel de su alma. Ya su alma tiene que estar unida a su espíritu y hacerse una con Dios y romper y desactivar todo lo que quiera moverse en su vida y tomar usted esa autoridad y tomar esa conciencia de que usted es un hijo de Dios, que usted es una extensión del reino de Dios aquí en la tierra, que donde usted esté, el diablo no puede moverse con libertad y vamos a tener la lucha de no orar, que el diablo no me deja orar, que el diablo no me deja esto, que por culpa del diablo, no es el diablo, es que usted le cede su voluntad para que él haga y se meta en su vida, usted le deja el camino libre, no hace guerra espiritual, porque si yo no me meto con el diablo no se va a meter conmigo, señores, ya el tiempo cambió. Ya el tiempo cambió, no se nos ha llamado a permanecer en la ignorancia, no se nos ha llamado a perder ese entendimiento que dice la misma palabra, que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos, es para que no crean, es para que no les resplandezca la luz. Entonces hay gente que si no reconocen que tienen un problema, entonces van a vivir en derrota, van a vivir, van a ser personas frustradas, que no tienen nada van a ser frustrados ellos y se va a frustrar también al pastor, pero porque no se le está yendo a la raíz del problema, al remedio del problema, que es la liberación. Entonces, si yo tengo un problema personal, yo tengo que buscar liberación. ¿Por qué? Porque no estoy viendo lo que dice Dios de mí. ¿Ven? Entonces, estos son los beneficios del ministro de liberación. Entonces, en el capítulo 19 dice, sugerencias prácticas para el ministro que hace liberación. Vamos a ver qué nos sugieren los expertos en este capítulo. Amén. Como en verdad, ¿cómo en verdad se libera una persona de los espíritus demoníacos? Este es el lado práctico de la liberación. Las sugerencias hechas en este capítulo no se ofrecen como los últimos en procedimientos. Es nuestro propósito compartir lo que se ha obtenido por medio del estudio, la revelación y la experiencia. Urgimos a cada persona que trabaja en el ministerio de liberación y permanecer sensible a las enseñanzas y guía del Espíritu Santo. El equipo y el cuarto para mí. Cuando se planea una administración, se debe escoger un lugar adecuado. Debe ser una habitación situada de manera tal que otros no se alteren o se exciten por los sonidos que se pueda producir allí. Desde luego, debe estar en un sitio donde la administración no se ve interrumpida por los extraños. Debe haber un número suficiente de sillas para los que asistan. Una silla recta, sin brazos, es la más apropiada para el candidato. Debe situarse en la habitación de tal forma que los otros se puedan reunir alrededor. Como hay oportunidades en que los demonios salen con vómito o con expulsión de flema, debe haber un equipo para cuidar de esta eventualidad. Un recipiente plástico, como una papelera o un barde, se consiguen fácilmente. Debe haber también un suministro adecuado de toalla, de papel o de pañuelos faciales y debe haber a mano una libreta para tomar notas. La conferencia previa a la administración. Suponemos que el candidato a quien se le va a administrar no ha sido obligado por su familia o por sus amigos y que está listo y dispuesto para la liberación. Se le explica que la honradez y la humildad son clave para una administración efectiva.
La persona debe saber que todo lo que vaya a compartir sea en confianza y que no se divulgará. Sin embargo, a quien experimentan la liberación se le anima a relatar su experiencia propia como testimonio de amor y de poder de nuestro Dios. El mismo Señor Jesús, Cristo, animó hacia al endemoniado Gadareno, mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y como ha tenido misericordia de ti, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Marcos 5, del 19 al 20. El propósito de esta conferencia es demostrar la presencia de los espíritus y descubrir su naturaleza. Esto se hace al determinar cuáles son o cuáles han sido los problemas en la vida de la persona. Véase el capítulo 7, maneras para determinar la necesidad de la liberación. Los demonios entran por medio de puertas que le abrimos en nuestras vidas. El objetivo de la conferencia es determinar cuándo y cómo se abrieron tales puertas. Alguno en el equipo de liberación actuará como secretario. En la parte superior de la página se escribe el nombre de la persona, la dirección y la fecha de administración. Las notas que se toman tienen un propósito triple. Uno, capacitarán al equipo de liberación para proceder de una forma ordenada por medio de una administración cuidadosa. La persona a quien se libera quizá puede desear una copia de las notas para ayudarle a entender qué demonio tenía, cómo entraron, cuáles eran las agrupaciones o colonias y para saber exactamente cómo se debe guardar a fin de mantener su liberación. El registro también lo guarda el equipo de liberación en el caso que sea necesario. Un seguimiento cuando se ministra a muchas personas, no es posible recordar toda esta información. Exacto, dame un segundo ahí. Miren, aquí puntuable lo que es la conferencia previa. Eso es como una reunión que se hace. Después que ya usted tiene ya la limpieza, por decir una palabra, ¿verdad? Que usted, porque en esto nadie se siente como ya de que pleno y capacitado, wow, siempre viene como la incógnita y como el miedito a lo que puede pasar y el miedito a lo desconocido y el enemigo viene y pone dudas y cosas. Con el Espíritu Santo no hay posibilidad de fallar. Yo siempre digo, si Cristo está en mí, no hay posibilidad de que Cristo falle y Cristo está en mí. Ahora, la que tengo que ser consciente de que no tengo nada oculto, de que no tengo nada guardado, que se constituye entonces una puerta donde sí puede haber transferencia y sí puede haber una manifestación, ¿verdad? Y una acusación de parte del enemigo. Y en ese momento quizás no puede pasar nada, pero si hay una puerta abierta, ya los espíritus lo saben y por ahí te van a atacar. ¿Verdad? Y no es para que tenga temor, es para que cierren las puertas. Ahora, esta conferencia se hace, que es una pequeña reunión con la persona que va a recibir liberación, es para identificar las puertas, porque el Espíritu Santo lo puede revelar, pero no somos adivinos, líbranos Dios. Entonces la persona tiene que decirnos y usted le puede comenzar a preguntar, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue la relación con los padres? ¿Qué pasó si te diste cuenta en el vientre de tu madre? Porque desde el vientre comienza el enemigo a trabajar ese ADN, ya lo vemos trabajado en la clase de iniquidad que damos los lunes. Surgen situaciones con el embarazo, que el papá lo niega, o que la mamá no lo quiere, o que esperan un varón y es una hembra o viceversa, y muchas situaciones entonces van marcando la vida de ese niño y en la crianza, en los primeros años de la vida, que es hasta los 5 o 7 años que se identifica cuál es. El niño va a ir cultivando lo que es su seguridad, su individualidad, su personalidad. Aquí es que se hace por medio de los afectos, cómo va a ser el niño, los traumas que van a marcar la adultez de ese niño.
Y así mismo va a ir trabajando todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros comenzamos a indagar, a preguntar, dime, ¿ha habido hechicerías en tu casa? ¿En qué pueblo te criaste? ¿De dónde eres? ¿El mes que naciste? ¿La fecha de Ve, nacimiento? ¿La fecha de nacimiento? Y todas estas cosas que aparecen. Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, y todas estas cosas que aparecen, que nosotros entonces podemos ir indagar qué puerta se abrió. Bueno, si me rechazaron en el vientre, yo sé que un espíritu de rechazo puede estar trabajando. Quizás por eso no me acepto yo misma. Quizás por eso cuando me miro al espejo no me gusta lo que veo. Quizás me encuentro que otra persona es más bonita que yo. Quizás me encuentro que no soy suficientemente madre. Quizás me encuentro en algún momento que en baja, ¿verdad? Y el enemigo comienza a ministrarme. Eso todo producto del rechazo. Si es un temor al rechazo, o si es lo que sea, una falta de perdón, una amargura dentro de mi alma, y eso se va reflejando en el cuerpo a través, si no sale, si uno no sana esa área de nuestra vida, entonces se va a manifestar en el cuerpo como enfermedades y va a comenzar a deformar nuestro cuerpo. Entonces, se le pregunta todo eso. Dime, ¿tú has sufrido de alguna enfermedad? ¿Hay algunas personas en tu casa que sufren de tal enfermedad? Si viene la esquizofrenia, si la pérdida de memoria, si sufren de Alzheimer, que la diabetes, que la hipertensión, que si todos los años se muere uno diferente, eso son maldiciones generacionales, que quizás la persona no tiene la culpa, pero frustran la vida de la persona. Y ese trauma de la niñez viene a traer un desorden en la vida adulta. Entonces, todo eso, a medida, dependiendo de la focalización que se le dé al problema, de que la persona le dé al problema, ¿verdad? Si es problema de salud, si es problema que le están haciendo brujería, si es problema que la vendieron, si es un sinnúmero de situaciones. Entonces, esta encuesta nos va a ayudar a saber por qué línea va a ir la liberación, si vamos a reprender espíritus de hechicería, si vamos a reprender, a sacar espíritus, esas ligaduras, romper esas ligaduras, ordenar la liberación de los cautivos y así sucesivamente, traerlo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, porque Cristo ya murió y venció y desautorizamos y rompemos las actas y rompemos los pactos y rompemos todo eso y la persona va a ir quedando libre y el espíritu se le da una orden de que salga y esos espíritus tienen que soltar a esa persona. Ahora, ya después de ahí se trabaja con el mal hábito que tiene la persona, porque si la persona queda con un mal hábito, ya no se hace exacerbado, porque el espíritu inmundo lo que va a trabajar en la persona es que va a poner peor esa situación. Entonces, si, qué sé yo, como un ejemplo que escuché yo en una ocasión, que la persona se masturbaba, pero creó un hábito por una pornografía que vio. Ese espíritu entró y ese espíritu lo ponía a masturbarse como 20 veces, 50 veces, algo así, muchísimas veces, una cuestión exagerada por día y ya la persona estaba mal, que no encontraba cómo controlar eso. Entonces, cuando hay una situación y hay una exacerbación del problema y hay como una pérdida del dominio con las adicciones, ¿verdad? Una pérdida del control sobre esa situación, entonces hay un espíritu detrás de ello trabajando, provocando que eso se exacerbe, que eso se extralimite, ¿verdad? Que la persona se sienta mal consigo mismo, entonces se echa fuera el espíritu, pero la persona tiene que trabajar entonces sobre el hábito. Entonces, si la persona no trabaja sobre el hábito y sigue manoseándose, entonces ese espíritu va a volver porque se le mantiene la puerta abierta. Entonces, ahí la clase se me fue más profunda, porque entonces me fui más profunda. Pero es con el fin, esta encuesta, o sea, esta pequeña o breve entrevista que se le hace a la persona, es para investigar de dónde es que surge el problema y saber cortarlo entonces de raíz. Y todo eso lo hacemos bajo el discernimiento del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice el autor ahí arriba. Estamos dando tácticas, te estamos dando cosas que nos ha aprovechado a nosotros, que hemos visto en nuestra experiencia, pero que tu guía sea el Espíritu Santo, bajo el discernimiento. ¿Eh? Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, entonces ya
comenzamos a encontrar el foco donde vamos a hacer la liberación. Pero ojo, que la persona tiene que querer y reconocer que tiene un problema. Yo no puedo ir donde cualquiera, ven, que te voy a ministrar liberación, pero yo no quiero ser libre, pero yo no quiero ser libre, porque me gusta mi demonio, el Señor los reprenda. Entonces a una persona así no se le ministra liberación, porque si se le ministra liberación, si se le echa fuera ese espíritu, sin su autorización, sin su consentimiento, esos espíritus van y buscan 7 legiones más. Y la peor postrer estado de esa persona, oiga, por más que usted quiera liberar a una persona, si una persona no accede a la liberación, si no sabe que tiene problemas, no reconoce, quiere ser libre, yo le aseguro que esa persona no volverá a dejar entrar ese espíritu ni le dará cabida a eso en su vida ni en su casa, y la persona se va a mantener libre, porque una de las cosas que hay que enseñarle, y es lo que estamos haciendo aquí, es enseñarle a mantenerse libre. Usted tiene que pelear su batalla, la persona tiene que pelear su batalla, la persona no es que va a venir a orar toda la semana. Yo le puedo ministrar 3 o 4 veces, hoy muchas son 2 o 3 veces, ¿verdad? Pero usted tiene que aprender a mantenerse libre, usted tiene que tener una responsabilidad sobre usted mismo, porque entonces no se va a salir de eso nunca. Porque si se le ministra liberación por un pecado y usted vuelve a enlodarse en el pecado, ok, se vale, ¿verdad? Se vale. Pero que usted lo coja de burla sabiendo que está mal y usted siga en el pecado, siga revolviéndose en el pecado, entonces así no funciona. Así no funciona. La persona tiene que querer ser libre y aprender a mantenerse libre. Entonces lo que nosotros enseñamos, aprende a mantenerte libre, aprende a tener la puerta cerrada. Y para esto se necesita amor, se necesita paciencia, se necesita eh, fortaleza y mucho discernimiento y amor por medio del Espíritu Santo para que esa persona siga siendo libre. Si ya usted vio que esa persona quiere seguir en pecado, pues usted se la suelta a Dios en la mano. Y usted sabe que Dios la jala de mala manera. ¿Eh? Entonces, porque Dios no puede ser burlado. Lamentablemente, por menos que usted quiera que una persona sufra por medio de que no quiera, de que quiere estar sucio en su lado, lamentablemente, tiene que esperar que Dios, la corrección de Dios, porque con la mía no se puede. Entonces, la corrección de Dios, entonces, para traerlo sí o sí. Entonces, ahí está, porque Dios no quiere la muerte de nadie, Dios no quiere la muerte del impío, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la conciencia de la persona, la voluntad de la persona está esclavizada. Entonces, por eso es un problema o la situación, ¿verdad? De que una persona que no quiere ser libre, que no acepta la liberación, entonces no se le puede administrar liberación porque va a seguir envuelto a su lado, entonces el postrer estado de la persona va a ser peor que el primero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, la persona viene a nosotros, mire, pastora, tengo un problema así, 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 así. Como ha sucedido que después de la clase automáticamente me llama, mira, pastora, así, 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 lo que usted dijo, así, 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 ok, sí. Lo que tenemos oportunidad de juntarnos, nos juntamos aquí en la iglesia y se le ministra liberación. Entonces la persona tiene que querer ser libre, ya haberse hartado, como perdonando la expresión, ¿no? Hartado de vivir en lo mismo que ha vivido todo el tiempo. Entonces, si esa persona no se ha hartado todo el día de vivir en su lodo, pues usted la deja que se siga enlodando, porque usted no va a ser la que va a cambiar a nadie. ¿Ok? Bien, sigue leyendo, hijo mío. Ya casi estamos por terminar. Amén. ¿Traigo más para arriba o leo desde acá? De la De ahí 100. sí, porque ya tú Ok. leíste eso o no. No, no, faltaba en A. Ah, haga que el sujeto, ok. Haga que el sujeto comience a recordar la experiencia y las actitudes que asumió en la vida que hubieran abierto puertas para que entraran los demonios. Satanás no respeta ninguna regla de ética y no tiene remordimiento para Para aprovechar la nada. circunstancia de la niñez. Mm. De hecho, busca siempre las circunstancias por las cuales puede entrar para obrar. Este procedimiento descubrirá cosas como rechazos, inseguridad y soledad, inferioridad y resentimiento, Ujú. rebeldía, temores, odios, autocompasión, fantasías, celos y mentiras. Entonces, la circunstancia, ¿cómo es? Para aprovechar la circunstancia de la que el niño que, entonces, él busca siempre este tipo de circunstancias para poder entrar.
para operar, para obrar destrucción sobre una persona. ¿Eh? Entonces, la encuesta entonces va a descubrir con esto si hay rechazo, si hay inseguridades, si hay soledad, inferioridad, porque es que estas son las puertas. Si yo me siento inferior, si yo tengo un problema de inferioridad, yo tengo una baja autoestima, yo tengo una pérdida de la conciencia de quién soy yo en Cristo, si yo me considero que soy nada, entonces yo tengo una depresión operando y detrás de la opresión, de la depresión, entonces se anidan los espíritus de muerte. Vamos a ver en el capítulo 20, creo que es en el próximo capítulo o en el 23, algo así, pero en 2 o 3 capítulos más adelante, la compañía de demonios, o sea, el espíritu de depresión o el espíritu de muerte está acompañado de depresión o viceversa, y está acompañado de 5 o 6 legiones, señores. Solamente los espíritus sexuales, el que comanda 70 legiones de demonios. Y una legión son hasta 12.000 demonios. Solamente los de depravación sexual, lo de asuntos sexuales. 70 legiones de demonios. Yo tengo una foto por ahí que se los voy a mandar, que lo recorté de un libro que tengo. Que estos señores, díganme ustedes, un solo comanda 70 legiones. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener el conocimiento. Entonces, si yo tengo un problema de inferioridad, no sé quién soy, no tengo claro mi identidad, no sé quién soy en Cristo, tengo mis dudas, tengo mis situaciones, tengo un problema de inseguridad, tengo la autoestima baja, por ende no sé quién soy, no sé cuál es mi identidad, entonces ahí viene la depresión, viene la degradación de mi personalidad porque me tengo que poner siempre por debajo del otro y sentirme inferior al otro, o si no adopto una posición de ego, de orgullo, porque a mí nadie me va a pisotear, porque a mí nadie esto, pero también viene del rechazo. Ese perfeccionismo y ese ego elevado viene de un rechazo, o sea, la persona tiene el ego muy elevado y no le importa nada y ve a la gente por encima del hombro, eso viene de una inseguridad. Eso viene de una baja autoestima. Y yo tengo que usar como mecanismo de defensa el que yo eleve mi ego y tenga más alto concepto de mí mismo que el que debo de tener cuando la Biblia lo prohíbe. Y es por eso, y todo eso viene acompañado, viene a raíz de un rechazo anterior, de un problema anterior. No me estoy considerando. Entonces, esas son las puertas que el enemigo usa para entrar y obrar. Un problema de resentimiento, un problema de rebeldía, un problema de temores, un problema de odio, que yo me tengo compasión yo misma, autocompasión, fantasía, celos, mentiras, son puertas que tengo que tener cerradas en mi vida, porque esas son las que el enemigo usa para operar, para venir a destruirme mi existencia. Entonces yo tengo que salir rapidito de eso. De todo eso nos tenemos que administrar liberación, porque no pueden estar abiertas ni autocompasión, ni conmiseración, que es la misma autocompasión, la inseguridad, el rechazo, nada de esto, nada de esto debe de estar en nuestra vida, porque que son puertas que le dan legalidad al enemigo a entrar. Porque cuando usted no sabe quién es, cuando usted tiene inseguridad, cuando usted tiene problemas de inferioridad y resentimiento, ya usted le está dando legalidad al enemigo, porque nada de eso es de Dios. Sigue, mi hijo, que ya estamos acabando. Amén. El candidato puede insistir en que alguna de esas cosas ya no son problema en su vida. Ajá, sí, claro que sí. Esto puede ser cierto. Sin embargo, múltiples experiencias demuestran que una vez que una puerta se ha abierto a determinado tipo de demonio, permanece allí hasta cuando es expulsado. Después que uno se hace cristiano y desarrolla una vida espiritual, obtiene fortaleza sobre la influencia de los demonios que están dentro. Esto no significa necesariamente que los espíritus del mal se desanimen y se vayan. Ay, sí. Jesús nunca enseñó ninguna otra forma de liberarse de los demonios, sino expulsándolo en su nombre. Hemos oído demonios que se quejan porque ya no van a tener más una casa cómoda en la persona donde habitaban, y que su poder sobre esa persona han disminuido.
Sin embargo, el ¿Cómo? demonio, Dame un segundo. ¿Cómo tú crees que se puede dar eso? Vamos a ver, explícame. Ay, Dios mío. lo mismo que estamos hablando acá, Sí, hemos oído demonios deja. que se quejan porque ya no van a tener más una casa cómoda. Ajá. ¿Cómo eso de que tenga una casa cómoda? Dime, dime. Cuando hablamos de una casa cómoda, cuando ya un ejemplo, ya nosotros le hemos echado fuera ese demonio, la hemos limpiado en Cristo, No. Es la parte contraria. Es en la la parte parte, es la parte contraria. O sea, ¿cómo es que el demonio dice que ya que tiene una casa cómoda? O sea, ah, ¿qué nosotros tenemos que estar haciendo para que de él esté acuerdo, cómodo de acuerdo. Cuando bebiendo, hablamos de esa, bebiéndose el café? ya, porque me fui lejos, ahora entendí. Cuando hablamos de esa comodidad de ellos, cuando nosotros empezamos a hacer lo que a ellos les gusta, ese pecado, empezamos a Mm, masturbarnos, a ver pornografía, a hacer lo mal ujú, hecho, a hablar mentira. ujú, Muchas de las cosas, de esas cosas son lo que lo acomodan a ellos. ujú, Ahí es donde ellos se van acomodando, que es lo que pasa con muchísimos de nosotros los cristianos, que ya cuando nosotros le hemos puesto esa comodidad a esas legiones de demonios, se nos hace más difícil sacarlo, ujú, porque que ya nosotros le hemos dado esa legalidad que cuando ya nosotros queremos, ya ellos no van a salir por más que nosotros ujú, hagamos y hagamos hasta que nosotros no nos, ¿cómo le explico? Hasta que nosotros no tomemos esa decisión de que ellos se vayan, porque ya exacto. nosotros lo acomodamos. Ajá. Entonces, ¿cómo yo le quito esa comodidad, el que él se sienta rellenado con su casa cómoda? Ay, ay, ay. Alejarnos de esa vida de pecado Ujú, y aceptando, porque a veces no aceptamos, aceptando eso que nos está instruyendo a que nosotros sigamos el camino de Cristo. ujú, Porque desde ese momento ya esa legalidad nosotros se la estamos quitando. Cuando ya nosotros dominemos esa carne, que fue lo que hablábamos al pero inicio. eso es un trabajo. ¿Y cómo tú haces Sí, eso? un trabajo, ayuno y oración y Ajá. sometimiento. Que cuando eso te quiera poner a tener deseos entonces tú le dices que no, No, es que no, porque que ya le estamos poniendo resistencia, que es que estamos te matando quiere. nuestra carne, estamos fortaleciendo nuestra carne, que con el ayuno y la oración, Ajá, por más que ellos quieran ya volver, no van a poder volver, porque que ya yo tomé mi decisión, la tomé exacto, yo primero y estoy fortaleciendo mi carne, que por la exacto. cual ellos se alimentaban. Y estás poniendo en acción tu voluntad, que Así es, es. que es la herramienta fundamental de que si tú no la tuerces a la tiniebla, ellos no te pueden obligar. Entonces, ellos así, entonces se echan fuera más rápido. Por eso es que cuando se está administrando liberación, la persona tiene que hacer una renuncia. No, pues yo no tengo demonio, no, eso no, no, pero ya yo renuncié a todo eso, yo soy libre. Ah, ahí es que hay que sacarle pichones. ¿Sí? Entonces, si la persona no quiere renunciar o no, uno lo pone, repite conmigo, yo renuncio a la brujería, yo renuncio a tal cosa, yo renuncio y yo renuncio. Entonces usted va a tener que hacer un trabajo, un pleito, porque eso va a venir a tocar la puerta. Entonces usted tiene que mostrar la resistencia y llenando la casa, que es como un capítulo que dimos, llenando la casa, ayuno, oración y Biblia, y buscando y reuniéndote con cosas espirituales, ¿verdad? En la iglesia, orando, ayunando con personas espirituales, manteniéndote, no pensando positivo, haciéndote una renovación de tu mente, o sea, no pensar de manera negativa, que todo está perdido, que ya está perdido, que esto y lo otro. Entonces, llenando la casa, el espíritu, cuando vaya a tocar la puerta, no la vea desordenada, no la vea ordenada, pero vacía. Tiene que estar llena del Espíritu Santo para que esa persona entonces se mantenga libre. Porque si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay ese clamor al Padre, si no hay ese Señor, borra mis pecados, Señor, yo me deshago, yo renuncio, yo me desligo de ti, yo renuncio, yo rompo la cadena, hay que ya no más, es que en el nombre de Jesucristo yo te venzo y se hace ese trabajo hasta que la persona queda totalmente libre de eso.
porque van a llegar los reflejos, porque acuérdense que entonces vamos a bregar con el hábito que esa persona tenía de hablar mentira, de lo que sea, una adicción, a una droga, a cualquier cosa, hay que no, hay que yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Entonces, que tú no tienes para que ahora mi vida es Cristo. Es que para mí morir es Cristo y morir es ganancia, porque tiene que atacar con la palabra y desactivarlo, porque son fuerzas espirituales que respetan a Jesucristo. No te van a respetar a ti, respetan a Cristo dentro de ti. Y cuando Cristo resucita dentro de ti, que tú sabes, porque sabes que eres hijo y que Cristo está dentro de ti, que el diablo nunca lo venció y que más nosotros lo hemos vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio. Entonces ya ellos no tienen ti, pierden totalmente la comodidad a estar metido en tu casa. Entonces así se pelea, así usted mantiene su casa limpia, así usted mantiene su casa libre. No es que está orando 3 días, ya lo reprendió y ya hizo todo eso y ya, pero usted sigue en lo mismo, porque debe de haberse un cambio, por su fruto lo conoceréis, debe de haberse un cambio, usted no puede estar, entonces si ya usted rompió y usted se desligó, usted no puede, eso lo puede visitar, pero no puede tener dominio sobre usted. Entonces, si todavía no se ha roto, entonces usted tiene que seguir investigando del por qué no se ha roto, qué otra puerta está abierta, qué otra puerta yo abrí, qué falta de perdón, un manoseo, en caso de una violación por ahí, que un espíritu de manoseo, que la manosearon cuando era chiquito, que esto, que lo otro, alguna puerta debe de haber abierta. Algún objeto hay en la casa que le esté dando legalidad, que ese espíritu vaya y lo visite de noche. Un regalo que le hicieron, un espíritu que despierte la sexualidad, una obra de arte, una pintura que siempre lleva el sello de quien lo hizo. Entonces, tenemos que indagar, tenemos que investigar. Para nosotros mantenernos libres, tenemos que ministrarnos liberación y ordenarlo. Usted sale en el nombre de Jesús, porque Cristo me limpió con la sangre y usted no tiene parte ni suerte en mí, que no, y que no, y que no, y que no, en el nombre de Jesús. Porque viene la seducción, el enemigo siempre va a tratar de seducirte para que tú hagas caso. Ahí te metas en el pecado y vuelvas y te zambullas, antes después te arrepientes, pero entonces después te acusa de que tú pecaste, de que no puedes irte de rodillas delante de Dios porque ya pecaste. Entonces es una situación de que usted tiene que tomar dominio sobre su cuerpo, sobre su vida. Y cuando el Señor ve que usted entonces no quiere pecar en realidad y que usted quiere tener un dominio sobre su vida, entonces viene el Espíritu Santo y les renueva las fuerzas, decir al débil, fuerte soy. ¿Eh? Aplicar la palabra que es la espada del Espíritu, que ya hablamos de las armaduras aquí, que tenemos también un capítulo y la grabación también está ahí. Entonces, cuando tomamos esas armaduras y nos las ponemos, nos revestimos de esa fe, nos revestimos de esa autoridad, nos revestimos de esa espada, nos revestimos de toda esa armadura de luz y sacamos toda tiniebla de nosotros. Entonces podemos ir a ayudar a otros. Porque si antes no somos libres, no podemos ir a ayudar a nadie. Porque si vamos a la administración de liberación a otra persona con una puerta abierta, entonces no vamos a ser avergonzados porque Dios no deja en vergüenza a sus hijos, quizás, pero encontramos un demonio que dice, pero tú no, pero ¿quién tú? Ah, Jesús lo conoce a mí, a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Aquí nadie te conoce en el mundo espiritual. Usted no mismo puede echar fuera. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Hay mucha gente que a eso que le tiene miedo, a que esos espíritus inmundos lo expongan, pero que ellos son unos mentirosos. Y con tal y ellos retarden la liberación, ellos van a armar cualquier duda, cualquier revuelo entre nosotros mismos, entre los mismos ministros de liberación. Cuidado, ya lee ese párrafo, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Amén. Sin embargo, el demonio ha preferido permanecer allí, en lugar de correr el riesgo de no ser capaz de entrar en alguna persona. Vive allí con la esperanza de atrapar a la persona en un momento de debilidad para poder ganar de nuevo el control. Ven, lo mismo que dije, lo mismo que dije. O sea, él se queda por ahí sondeando, sondando. A ver, en el momento en que la persona se descuide, chac, y vuelve y entra. Así es. Es un trabajo constante. Los problemas presentes de la persona por lo general tienen sus raíces en la vida interior anterior. Por ejemplo, puede haber tensión y contienda entre una esposa y su esposo. Esto podría originarse en un espíritu de rebeldía
que entró en la esposa cuando era niña y en su espíritu de resentimiento que entró en el esposo cuando era joven. Estos son los, los hechos que la charla previa puede atraer a la luz. Exacto, lo dejamos Conocer. hasta ahí, lo dejamos hasta ahí. Entonces, los que anotan, dice, los problemas presentes de la persona, por lo general, tienen sus raíces en su vida anterior, o sea, antes de ser cristiano. Por ejemplo, puede haber una tensión, una contienda entre esposo y esposa por algo que se hicieron. Entonces, esto podía originarse entonces en un espíritu de rebeldía de una persona, de no querer a sí mismo someterse, de estar de rebelde, que entró en la esposa cuando era niña y en un espíritu de resentimiento que entró en el esposo cuando era joven. Entonces, hay que trabajar desde la niñez como pareja todas las cosas, las actitudes, porque es un espíritu de rebeldía lo que hace que la actitud de la persona sea indomable, sea inmoldeable, no sea humilde. La misma rebeldía causa que la persona sea altiva, ¿no? Incorregible, inenseñable, autosuficiente. Es un espíritu de rebeldía y estas son las características de un espíritu de rebeldía. Entonces, que no se deje corregir, que no le importe nada. Y si encima de eso, entonces el esposo tiene un resentimiento por una falta de perdón de los padres o de un familiar que no actuó bien o una situación, un problema. Entonces, se van a juntar esos dos. Imagínense el resentimiento, la revelación. Qué amargura tan grande va a tener esa pareja dentro de la casa. Dentro de la casa, entonces no van a vivir ni con uno ni con el otro por situaciones que no han perdonado, que no han hablado como esposos, como pareja. Mira, a mí me pasó tal cosa con mi niña, me pasó esto, me pasó lo otro, y quizás por eso es que yo soy así, perdóname, pero nadie quiere dar su brazo a torcer. Entonces, por eso es que hay tanto divorcio y tanta mala incomprensión y el enemigo se está aprovechando de eso. Ajá. Entonces, estos son los hechos que la charla previa puede traer a la luz. Por eso es que se interroga a la persona de acuerdo al problema que esté manifestando, que le esté afectando. Entonces vamos a la raíz del asunto y comenzamos a desconectar las raíces y comenzamos a cortar las raíces del asunto. Para que la persona, para que eso no tenga derecho legal y eso salga de su vida en el nombre de Jesucristo. Pero después de ahí, entonces, el trabajo para mantener la liberación. ¿Sí? Entonces, nada, pues lo vamos a dejar hasta aquí, son las 8:25 para comenzar a interceder ahora. Entonces, los que anotan por ahí, nos quedamos en la página 124, en el párrafo, cuando se descubre un demonio, se comienza a buscar sus compañeros. Ahí los que anotan, página 124. En el párrafo, cuando se descubre un demonio, se comienza a buscar sus compañeros. Ahí lo dejamos para la próxima semana. Vamos a orar. Gloria a Dios para concluir. Gloria al Eterno. Bueno, vamos a ver si la próxima semana daremos la clase porque tenemos nuestra gran actividad de misiones. Pero vamos a ver en el nombre de Jesús cómo terminamos. Dice que vamos a terminar bien. Gloria a Dios, eterno Rey, Padre Celestial, te bendecimos y glorificamos tu precioso nombre. Te damos gracias, Dios eterno, por permitirnos trabajar esta clase, por permitirle, Señor, a tus hijos participar de ello. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que vengas trayéndole a memoria, Dios eterno, todas esas cosas que ellos tienen que desligarse para administrarse para ellos mismos, aprender a administrarse liberación. Padre, porque sabemos que la voz suya, Señor, en el mundo espiritual es una legalidad, Señor, que tienen el mundo espiritual por cuando le sirven a Cristo. Así te pedimos en el nombre de Jesús, los que no lo han conocido, Señor Padre, que vengan de las tinieblas a la luz admirable, que tú vengas liberando, que tú vengas rompiendo sus cadenas, que tú vengas, Señor, estableciendo tu orden en sus vidas para que ellos puedan cumplir el propósito, Señor. Tráelos al camino, Señor, para que ellos puedan cumplir el propósito al cual tú lo creaste y al cual fueron llamados. Te pedimos una cobertura especial sobre cada uno de ellos y nos despedimos en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Rey, mi Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias.